es el mismo Hasatán encarnado. Yo soy Alerta el tuyo, mundial. el sucesor de Jesucristo, la paz sea sobre él. El sucesor de Simón llamado Pedro. El sucesor de Mahoma, la paz sea sobre él. El sucesor del Imam al-Mahdi, la paz sea sobre él. La segunda noticia que te traigo es bastante delicada, bastante delicada, porque ha aparecido un hombre en las redes sociales diciendo que es descendiente directo del profeta Mohammed, del profeta de el Islam. Se me ha puesto a cargo de todos sus bienes. Ahora, cristianos de Oriente y Occidente, escúchenme y obedezcan. Soy un mensajero enviado a ustedes de parte de Jesucristo, alayhi salam. Pablo es falso y los ha desviado. También soy el siervo justo mencionado por Jesús, alayhi salam, cuando dijo: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo soy Abdullah, el sucesor del Imam al-Mahdi alayhi salam, el sucesor del Consolador, Ahmed, el sucesor de Simón Pedro, el sucesor de Mohammed, el sucesor de Jesucristo. Yo soy el verdadero y legítimo Papa. Tengo más conocimiento que cualquier falso Papa y he sido designado por nombre en el testamento de los profetas. Mi nombre también está en la boca de Isaías, quien profetizó sobre el siervo justo y dijo: verá descendencia, alargará los días, y por su mano el designio del Señor prosperará. En el Islam se espera la venida de un Mesías, conocido como el Mahdi. Según la creencia islámica, el Mahdi será un líder justo y piadoso que vendrá antes del día del juicio para restaurar la justicia y el orden en el mundo. ¿Cómo están todos? Shalom, buenas tardes. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a comenzar a hablar un poquito de este personaje, Abdullah Hashem al-Sadiq, nacido en 1983, también conocido como Abdullah Hashem. Es un líder religioso egipcio-estadounidense, fundador de la religión Ahmadi de paz y luz. ¿Sí? Los seguidores de la religión creen que es el Caim de la familia de Mahoma y el segundo de los 12 Mahadis designados en el testamento del profeta Mohammed. En su canal de YouTube él también afirma ser el sucesor de Simón Pedro, el sucesor de Yeshua y el verdadero y legítimo Papa. Abdullah Hashem nació el 27 de julio de 1983, tiene 41 años, vive en los Estados Unidos, es un líder religioso. Nació, como dije, de padre egipcio, de madre estadounidense. En 2005, Abdullah Hashem y Joseph McGowan asistieron y filmaron un seminario israeliano en Las Vegas, alegando que estaba haciendo una película estudiantil. Posteriormente utilizaron las imágenes como base para un documental que presentaron como una denuncia del grupo. Abdullah Hashem afirma ser seguidor de Ahmed al-Hassan. En 2015, Abdullah Hashem se proclamó o autoproclamó Caim al-Muhammad, o sea, segundo Mahdi, sucesor de Ahmed al-Hassan, a quien consideraba que era el al-Yamani, o sea, el primer Mahdi. Abdullah Hashem fundó entonces la religión Ahmadi de la paz y la luz. Desde 2012, Abdullah Hashem está casado con Norham al-Kersh, tiene 4 hijos y 2 niñas y 2 niños. En 2022, Abdullah Hashem publicó La Meta del Sabio, o sea, un evangelio
oficial de la religión árabe. El libro, que consta de 40 puertas o capítulos, ha sido traducido al árabe, urdú, español, francés, alemán, turco, azerí y persa. En el 2022, por ejemplo, La Meta del Sabio, el Evangelio del Resurgidor de la familia de Mohammed Abdullah Hashem al-Sadiq, la religión al-Mahdi de la paz y la luz, está en inglés. Hashem Abdullah, el manifiesto del Mahdi, la religión Ahmadi de paz y luz, que como ya dije, se tradujo en varios idiomas. ¿Qué más? Podemos tener muchas referencias sobre este personaje. Claramente tiene hasta ahora muchísimos seguidores en todas las redes sociales. Se proclama como el sucesor del Papa. Se declara como alguien que pasa a ser como el Mesías del Islam, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito qué es un Mahdi. El Mahdi es el guiado, quiere decir, es una figura escatológica islámica que según el Islam vendrá a la tierra para dirigirla durante algunos años antes del fin del mundo, librándola del mal y restaurando la verdadera religión. Se dice que será el descendiente de Mahoma, que aparecerá poco antes que el profeta Isa, o sea, Jesús, y liderará a los musulmanes a gobernar el mundo. Aunque no aparece mencionado en el Corán, razón por la cual algunos musulmanes descartan la creencia de su llegada, sí aparece en algunos hasides o traducciones relativas a los actos y dichos de Mahoma y sus discípulos directos. Si bien los dichos hadices, como le llaman, no forman parte de las dos colecciones más prestigiosas, las de Al-Bukhari y Muslim bi al-Ayah, la creencia en el Mahdi cobra por primera vez importancia en el siglo VII y el siglo VIII durante las luchas entre distintas facciones del Islam y durante la confusión y agitación social producida por las revueltas religiosas y políticas de los primeros siglos del Islam. Las primeras referencias de Al-Mahdi aparecen a finales del siglo VII, cuando el revolucionario Mukhtar al-Thaqafi, del 622 al 687, declaró a Muhammad ibn al-Hanafiyya, el hijo de Califa Ali, en el 656 al 661, como el Mahdi. Si bien el concepto de un Mahdi no es una doctrina esencial en el Islam, es popular entre los musulmanes y ha sido parte del Aqidah, o sea, credo de los musulmanes por 1400 años. Algunas referencias más que quiero tener en cuenta antes de comenzar. Dice: a lo largo de la historia, varios líderes han proclamado este título y lo han recibido de parte de sus seguidores. Entre estos se incluyen Muhammad Humpuri, fundador de la secta Mahadavia, el Bab Sishi Ali Muhammad, fundador del babismo, Muhammad Ahmad, que estableció el Estado Mahadista en Sudán a finales del siglo XIX, Mirza Ghulam al-Mahd, fundador del movimiento Al-Mahida Masoud Rajavi, líder del MEC, Raíz Ahmed Gohar Sahi, fundador de la Messiah Foundation International, Wallace for Muhammad, fundador de la Nación del Islam, y un líder de secta turco llamado Adnan Oktar. El muadismo es central en la corriente chiita, aunque también está muy extendido entre los suníes. Las dos ramas del Islam, sin embargo, se discrepan extensamente respecto a los atributos y estatus del Mahdi. Los chiitas tienen puntos de vista alternativos sobre los descendientes del profeta Mohammed en el Mahdi. Los duodecimos que conforman la mayoría de los chiitas hoy en día creen que Muhammad al-Mahdi, el hijo del 11º imán Hasan al-Askari, es el 12º imán y está en ocultación, o sea, está en Gaibá, como dicen ellos, por voluntad divina, y es el Mahdi esperado. El califa Muhammad al-Mahdi no es huérfano, como lo fue el profeta Mohammed. Los chiitas, islamíes, tibíes incluidos, los boras dawides, perdonen la pronunciación, pero la verdad que prefiero el hebreo antes que el árabe, me cuesta menos, creen que un imán de la progenie de At-Tajib Abdul Qasim es el actual oculto imán y Mahdi. La fe Bahá'í cree que Bab fue el Mahdi, el retorno espiritual del 12º imán chiita, y estas perspectivas son rechazadas por la mayoría de los suníes, quienes afirman que el Mahdi está aún por nacer. Bueno, tenemos el Mahdi por los conceptos de los suníes, el Mahdi por los chiíes, o sea, hay un montón de cuestiones, la prueba de la ocultación del menor, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hablar sobre este tema, pero quiero puntualizar porque
Muchísima gente nos escribe preguntando quién es este personaje, de dónde sale, de dónde nace. Bueno, es propaganda, tenemos para empezar a tenerle miedo. Bueno, todo el mundo conoce y entiende y sabe cómo nosotros pensamos y cómo nosotros entendemos la escritura. Las cosas que tengan que suceder van a suceder, por más que nosotros estemos diciendo alerta, 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 el fin del mundo, alerta, 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 Trump es el antimesías, alerta, alerta, alerta. O sea, empezar con ese juego de roles, saber quién es, quién no es, que esto, que el otro, no tiene mucho sentido. Lo que sí hay que prestar atención a este personaje es que él propone, yo estuve viendo su conferencia completa en YouTube, lo que él dice es que hay que fomentar la unificación de las tres religiones más importantes del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, juntarlas, entender que hay que tener una corriente abrámica sobre esta cuestión. Sabemos que la religión abrámica está en marcha con los nuevos 10 mandamientos y todo lo demás. Es un personaje para tener en el foco de atención. Si vamos a la realidad, en los últimos tiempos se van a levantar falsos mesías, ya sea de un lado o del otro. Se van a levantar muchísimos restauradores de un lado y del otro. Se van a suceder un montón de cuestiones y, como dijo el propio Mesías, van a decir está acá, está allá, síganos al desierto porque está en el desierto, o sea, hablando de Medio Oriente. Pero nosotros tenemos que entender que las cosas que sucedan, el Mesías a nosotros, a quienes creemos en él, Yeshua mismo nos va a ir preparando para esto. Ahora, creo que lo único que tenemos que tener en cuenta es que esta persona obviamente está proclamando, promoviendo algo que está detrás de una élite musulmana, de una élite islámica, que obviamente lo que pretende es generar que todo el mundo, o que todas las naciones, o que la mayoría de las naciones se vuelvan a la fe musulmana, obviamente renegando de toda creencia, particularmente nosotros que creemos en el Mashiach, sabemos bien dónde estamos parados, sabemos que estas cosas van a acontecer y realmente no es un problema para nosotros porque todo lo que está escrito se va a cumplir. Lo único que tenemos que tener nosotros es la fe y la capacidad de estar preparados para lo que suceda y enfrentarlos y atenernos a las consecuencias que esto genere. Sí, obviamente es un proclamador, es un propagandista del Islam, es un propagandista de todo este tipo de sectarismo islámico que están radicalizados, que está captando la mayoría de los jóvenes en las diferentes universidades. Muchísima gente lo sigue porque propone un sistema totalmente libre de todo tipo de supuestas religiones o de supuestos conceptos sociales o de supuestos pensamientos partidarios o de algún tipo de fe en especial. Con este discurso suave de que no hay una religión general, sino que hay una sola manera de creer en Dios y la unificación de las tres religiones más importantes, que Dios lo trajo a la tierra, que Él es el enviado, o sea, la autoproclamación lo único que te habla es de un falso personaje, de una falsa esperanza mesiánica, la cual también la hemos vivido dentro de lo que es cuando salió este muchacho en Israel, que todo el mundo decía que se iba a presentar como el próximo Mesías, que era el Mesías esperado por Israel, y nada más era un rabino de mucha sabiduría y conocimiento, que como todo el judaísmo le rinde cierto respeto y festeja cuando la persona esta sale a darse a conocer o expresa algo o aparece en algún tipo de evento. Lo hemos vivido con Jabat Lubavitch, una persona que movilizaba muchísimo el judaísmo, y más allá de que hay una rama del judaísmo que lo considera un Mesías, fueron parte de un concepto o de una creencia que no tiene fundamento bíblico. Nuestro único Mesías es Yeshua, el que ha de volver es Él, ¿sí? Y es el único que nosotros tenemos que seguir y escuchar. Se van a aparecer como este personaje muchísimos más y cada vez con mayor relevancia. Hay muchos movimientos de raíces hebreas que están popularizando que el antimesías es el Papa, que el antimesías es Donald Trump, que el antimesías es, no sé, Nayib Bukele, que el antimesías es Javier Milei. O sea, siempre van a buscar a alguien de renombre para decir, es el antimesías personificado.
Lo que nosotros tenemos que entender es que el sistema antimesiánico es un sistema que se opone a la Torá. Es literal. Perdonen si ofendo a alguno, pero es la realidad. El sistema anti-Torá, el sistema anti-voluntad del Eterno, que tratando de cambiar los mandamientos, está profetizado en Daniel 9. Lo que va a generar el antimesías es una abolición total de la Torá, como ya lo ha hecho y lo sigue promoviendo a través del dispensacionalismo, a través de la teología del reemplazo, a través de un Mesías que supuestamente transgredió los mandamientos, un Yeshua que no guardó la ley, cosa que si lo hubiera hecho no sería un verdadero Mesías. Por lo tanto, al guardar la Torá y al cumplir con todos los preceptos del Eterno y aún con la tradición, literalmente se convierte en el Mesías verdadero, en el Melech de Israel. Entonces, yo creo que no hay que subestimar este tipo de corrientes que sí, obviamente, genera un montón de seguidores y que va a generar un movimiento dentro de la juventud, más especialmente que a través de la rebeldía y el anarquismo hacia los conceptos de fe, va a tomar esta iniciativa de seguir a estos personajes que aparecen cada tanto. Todos los años, durante mucho tiempo, los que tenemos ya 50 años y más también, sabemos que esto es así. Sabemos que esto se mueve de esta manera y que siempre va a haber una renovación de este tipo de personajes que se van a postular o se van a autoproclamar los Mesías o se van a autoproclamar los salvadores del mundo, se van a proclamar los ejecutores de la mano de Dios. Sobre todo lo que a mí más me preocupa es esta visión que nace de una de las religiones o de las sectas dentro de las religiones cristianas, que promueve que el Vaticano, el Papa y todo eso tiene que ver con el cuerno pequeño. El cuerno pequeño tiene que ver con el Estado Islámico. La profecía dice claramente que desde el oriente, la bestia se levanta en el oriente. O sea, el oriente no es acá, no es occidente, es del otro lado, muchachos, es allá. Es en la zona neurálgica donde todas las profecías ocurren y donde todas las profecías se cumplen. Las profecías no se cumplen en Occidente, se cumplen allá. Ese es el foco, ¿sí? Entonces, cuando se habla del cuerno pequeño, no se habla de la Iglesia Católica porque el cristianismo no existía, el cristianismo católico. No estaba ni siquiera en la mente de Dios porque eso fue un invento del hombre. Por lo tanto, lo que se estaba declarando era lo que iba a suceder. Ese cuerno pequeño es una religión, un tipo de fe que va a confluir en que todas lo respeten, por eso los demás cuernos se someten al cuerno pequeño que va creciendo. El concepto del islamismo fue creciendo como una célula pequeñita que fue metiéndose a poquito en diferentes sociedades, y hoy tenemos el caso de España, donde tiene un problema grave con el islamismo. De hecho, ayer estuvimos viendo los eventos que sucedieron en España por el hackeo, obviamente. Perdón. Y después estamos viendo también que Francia y un montón de países están teniendo un problema grave con el islamismo y el crecimiento del islamismo. De hecho, en Miami también se está viendo esto, en diferentes comunidades del mundo o en diferentes países del mundo. Tenés las diferentes células totalmente radicales que obviamente responden a un cuerpo y a un deseo de establecer un único Estado Islámico, como lo proclamo, como lo promueve el propio Mohammed en sus escritos. La realidad es que tenemos que estar atentos, sí, tenemos que estar atentos, pero no obsesionarnos y no estar pensando que estos personajes son fulanito o son menganito. Sí estar alerta, sí estar atentos, sí tener siempre un contexto claro, siempre respaldado en las escrituras. Las cosas que tengan que suceder van a suceder igual, aunque adviertan, aunque digan, aunque se puedan promover cierto tipo de cuestiones, como por ejemplo muchísimas personas dentro del cristianismo diciendo que Yeshua viene en el 2027, que Yeshua viene en el 2030, que Yeshua viene, no sé, ¿no? O sea, siempre va a aparecer el Mesías, la cuestión es que nunca aparece. ¿A qué cosas tenemos que estar atentos? Bueno, lo que tenemos que estar atentos es a nosotros no decaer en nuestra fe, a seguir teniendo fidelidad, a entender que tenemos que volver a la Torá, que tenemos que volver a los principios del Eterno, que tenemos que volver
a replantearnos qué fe tenemos, cómo nos movemos en nuestra fe. Entender que el antimesías promueve el cambio de la ley y de los tiempos. Está hablando de las fiestas del Eterno. Sabemos que esto comenzó hace siglos atrás y que por eso dice, se va a generar en un tiempo, medio tiempo y otra parte de tiempo. O sea, lo que está diciendo es que esto va a tener temporadas donde se va a ir extendiendo. Hoy por hoy hay un odio a la Torá, hay un odio a la ley de Dios, por más que digan y digan, no, pero yo sé que la ley es verdad y hay que cumplirla, pero yo no tengo por qué cumplirla porque yo soy gentil. Bueno, estás haciéndole caso a un sistema antimesiánico, porque de hecho no es lo que propone el Eterno, no es lo que propone Yeshua, porque dice: antes que el cielo y la tierra pasen, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, que yo sepa, los cielos están, la tierra está, nada pasó, por lo tanto la ley está vigente porque es eterna, no la puedes cambiar. Y hay un montón de fundamentos bíblicos para mostrar que nosotros, todos los que creemos en Yeshua, tenemos que andar como él anduvo, tenemos que vivir como él vivió y tenemos que aceptar y vivir lo que él proclamó, y nunca proclamó nada fuera de la Torá. Y podemos dar un montón de textos acerca de esto y un montón de cosas dentro del contexto bíblico que lo afirman. Entonces yo creo que tenemos que empezar a prestar un poquito más de atención, empezar a oír un poquito más y empezar a entender más lo que está escrito. Dejen de mirar a Roma, porque Roma no es el problema, el Papa no es el problema. El problema pasa en Medio Oriente, la confirmación de las profecías están ahí. De hecho, ya hay un sistema preparado con la religión abrámica, donde confluyen todas las religiones islámicas y todos los conceptos islámicos, junto con el cristianismo, el judaísmo, y también se acopló el budismo y todas las demás religiones bajo ese precepto, bajo ese concepto. De hecho, el último papa que estuvo, Francisco, fue parte de la presentación del pacto abrámico, donde van a cumplir las 3 religiones más importantes. De hecho, ya tiene un edificio cada una de sus religiones, ya está instalada, y está instalada en Medio Oriente, señor, está instalado en Roma. Entonces empecemos a entender el concepto de lo que realmente dice la Escritura, aprendan a estudiar Daniel, no sigan a un pensamiento de cierta religión dentro del cristianismo, que lo único que dice el cristianismo, el catolicismo, el papa. Basta, señores, vamos a lo que dice la Biblia. Si quieren estudiar en serio lo que dice Daniel y Apocalipsis, presten atención y aprendan a estudiar de verdad, no conjeturen, no digan, no piensen, no especulen, porque no sirve absolutamente para nada. Nosotros estamos viendo ya de hacer próximamente una enseñanza acerca de dónde se van a dar las profecías, qué es lo que nos dice a nosotros la Biblia y qué es lo que nos asegura tanto Daniel como Apocalipsis, cómo y dónde van a suceder las cosas. De hecho, dice que los 10 ejércitos van a venir desde el río Éufrates. El río Éufrates, que yo sepa, no está en Roma, el río Éufrates está en Oriente. Entonces, empecemos a prestar un poquito más de atención, dejen de tener tanto recelo. Ay, pero viene con una kipá puesta, ay, pero habla en hebreo. Vamos a estudiar la Biblia en serio, ya sálganse del adoctrinamiento cristianizado, el adoctrinamiento dispensacionalista, y empecemos a prestar atención a lo que dice la Escritura, porque esto no se trata de que vos uses una kipá o hables en hebreo. Es lo que menos nos importa. Lo que a nosotros nos importa es que volvamos al origen de todas las cosas. La verdadera senda antigua, las cosas que Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas, son las que ya estaban estipuladas por Dios en su Torá. Entonces, desde ahí en adelante, nosotros entendemos quién es el Mesías, por qué vino el Mesías y de qué nos va a salvar el Mesías. Entonces, empecemos a encaminarnos un poquito, busquemos aprender, dejemos de especular y dejemos de atacar antes de escuchar, porque necesitamos reafirmar claramente cuál es la idea del final de los tiempos. Sí, entiendo y lamento que muchas ramas de las raíces hebreas sigan pensando igual que ciertas religiones dentro del cristianismo, ciertas corrientes dentro del cristianismo, que el problema está en Roma. Les aviso y recuerden lo que yo les digo hoy, el día de mañana me van a dar la razón.
Roma es el chivo expiatorio para mantenerte mirando para aquel lado cuando el problema está en el oriente. Así que nada más que decir. No nos mantengamos obsesionados con este tema, pero tampoco dejemos de prestar atención a los movimientos que se hacen, porque obviamente este Mahdi, este personaje, responde a la élite islámica justamente para generar una idea conjunta y que todo el mundo caiga cegado bajo ese velo y comience a proclamar el islamismo a nivel mundial. Es parte de lo que se tiene que venir, es parte de lo que se va a venir, pero tampoco es que es el Superman del islamismo, ¿sí? Es una persona que está obviamente bajo la influencia de la élite que lo maneja y que lo propone como tal para que él, a través de su mensaje tan renovador, tan raro, capte la visión y la vida de un montón de jóvenes que lamentablemente hoy por hoy están proclamando algo que es totalmente erróneo y que no tiene ningún fundamento en las escrituras. De hecho, él mismo dice que Pablo les mintió a todo el mundo. Bueno, lo dicen los judíos, lo dicen los islámicos, bueno, tendrá un problema, ¿no? Pablo no le mintió a nadie, Pablo enseñó lo que nuestro Mashiach Yeshua ha declarado. Entonces, dejemos los extremos y vayamos por el camino correcto. Les mando un saludo a todos y para lo que quieren vamos a estar dispuestos a ayudar y a enseñar. Y también les vamos a ayudar a entender el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis desde la perspectiva en la que fueron escritas y con su verdadera interpretación escatológica. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima.